A las 2300 horas del 14 de noviembre de 1942, los operadores de radar a bordo del USS Washington rastrearon 9 buques de guerra japoneses moviéndose a través de la oscuridad a 16.500 metros de distancia. La fuerza enemiga era invisible a simple vista en las aguas negras al norte de Guadalcanal, pero en las pantallas de radar SG de Washington, cada barco aparecía como un punto verde distintivo. Sus posiciones se actualizaban con cada barrido de la antena. La flota japonesa, aún dependiendo de reflectores y binoculares, no tenía idea de que un acorazado estadounidense estaba observando cada uno de sus movimientos. Durante 16 meses, la tripulación de Washington había entrenado con esta tecnología revolucionaria. El radar de búsqueda de superficie SG podía detectar barcos a distancias que parecían imposibles. El radar de control de fuego Mark III podía rastrear objetivos y calcular soluciones de tiro en completa oscuridad. Juntos, estos sistemas le daban a Washington la capacidad de luchar a ciegas, de destruir lo que no podía ver. Pero en noviembre de 1942, nadie en la flota del Pacífico creía verdaderamente que un acorazado pudiera ganar una batalla naval moderna. El acorazado no era el problema. Washington era una obra maestra de la ingeniería estadounidense. El segundo barco de la clase North Carolina desplazaba 35.000 toneladas estándar, 44.800 toneladas completamente cargado. Su batería principal consistía en 9 cañones Mark VI de 16 pulgadas en 3 torres triples capaces de lanzar proyectiles perforadores de blindaje de 1.225 kilogramos a más de 32 kilómetros. Podía luchar, podía correr, podía absorber castigo, pero en la lógica retorcida de la doctrina naval de 1942, se la consideraba demasiado valiosa para arriesgarla en el papel mismo para el que fue diseñada. Combate barco contra barco. 3 noches antes, el costo de esa doctrina había sido pagado con sangre. El contraalmirante Daniel Callaghan había llevado la Fuerza de Tarea 67 a estas mismas aguas para interceptar una fuerza de bombardeo japonesa. Sus barcos incluían los cruceros pesados San Francisco y Portland, el crucero ligero Helena, los cruceros antiaéreos Juno y Atlanta, y 8 destructores. Debería haber sido una fuerza poderosa, pero Callaghan no tenía acorazados. La Armada tenía exactamente 2 acorazados operacionales en todo el teatro del Pacífico Sur, Washington y South Dakota, y se los mantenía en reserva con el portaaviones Enterprise. La doctrina decía que los portaaviones eran demasiado preciosos para arriesgar. Los acorazados existían para proteger portaaviones, así que Callaghan entró sin ellos. El resultado fue catastrófico. En una confusa acción nocturna que los historiadores llamarían más tarde la primera batalla naval de Guadalcanal, la fuerza de Callaghan se topó con el grupo de bombardeo del vicealmirante Hiroaki Abe en la oscuridad. Los japoneses tenían 2 acorazados, Hiei y Kirishima, el crucero pesado, Kinugasa, 2 cruceros ligeros y 14 destructores. Los barcos dispararon a quemarropa, incapaces de distinguir amigo de enemigo. Los barcos estadounidenses se dispararon entre sí. Cuando el humo se disipó, Callaghan estaba muerto en el puente del San Francisco, asesinado por un proyectil directo de 14 pulgadas. El contraalmirante Norman Scott estaba muerto a bordo del Atlanta. Los destructores Barton, Cushing, Laffey y Monsen estaban hundiéndose o hundidos. 706 estadounidenses estaban muertos. El almirante Chester Nimitz, sentado en su sede en Pearl Harbor, leyó los informes posteriores a la acción con creciente alarma. Los marines en Guadalcanal apenas resistían. Ahora la inteligencia informaba que otra fuerza japonesa aún más grande se dirigía hacia el sur. El almirante Nobutake Kondo venía con el acorazado Kirishima, 4 cruceros pesados, 2 cruceros ligeros y 9 destructores. Si tenían éxito, Guadalcanal caería. Los marines serían masacrados. La primera ofensiva estadounidense de la Guerra del Pacífico terminaría en desastre. Nimitz enfrentó una elección imposible. La doctrina decía que nunca se arriesgaran acorazados sin apoyo de portaaviones. Pero los marines se habían quedado sin tiempo. Nimitz tomó la decisión más difícil de su carrera. Ordenó al almirante William Halsey que liberara los acorazados, que los enviara solos,
que los dejara luchar barco contra barco. Al diablo con la doctrina. El hombre elegido para liderar esta misión desesperada era el contraalmirante Willis Augustus Lee Jr. A los 54 años, Lee era un guerrero improbable. Bajo, fornido y perpetuamente desaliñado, parecía más un maestro de escuela rural que un almirante. Sus uniformes nunca le quedaban bien. Usaba gafas gruesas. Hablaba con un acento de Kentucky que hacía que otros oficiales lo subestimaran. Pero detrás de esa exterior poco impresionante estaba una de las mentes tácticas más finas de la Armada de los Estados Unidos. Lee era un tirador sin igual. En los Juegos Olímpicos de 1920 en Amberes, había ganado 5 medallas de oro, 2 de plata y 1 de bronce en eventos de tiro. Entendía la balística de forma instintiva, perfecta. Cuando hizo la transición de rifles a cañones navales, esa intuición vino con él. Pero Lee entendía algo aún más importante que la artillería. Entendía la tecnología. Específicamente, entendía el radar de una manera que la mayoría de los almirantes en 1942 no lo hacían. Mientras sus contemporáneos trataban el radar como una novedad interesante, un dispositivo que podría complementar la observación visual, Lee lo reconoció como una revolución en la guerra naval. Un barco con radar podía ver a través de la oscuridad, a través del humo, a través de la lluvia. Podía rastrear objetivos a distancias que hacían imposible el combate visual. Podía calcular soluciones de tiro con precisión matemática. Lo más importante, podía permitir que un barco dominara un campo de batalla, donde el enemigo estaba luchando a ciegas. La Fuerza de Tarea 64 de Lee consistía en su buque insignia Washington, el acorazado South Dakota y 4 destructores: Walke, Benham, Preston y Gwin. Parecía impresionante sobre el papel. En realidad, era un equipo improvisado que nunca había trabajado junto. Cuando el sol se puso el 14 de noviembre, Lee llevó su pequeña fuerza alrededor de la punta occidental de Guadalcanal. Los 4 destructores lideraban en formación de columna, seguidos por los 2 acorazados con Washington a la cabeza. A las 2300 horas exactamente, Lee dio la orden de abrir fuego. La primera salva de Washington estalló en la noche. 9 proyectiles de 16 pulgadas, 11.025 kilogramos de acero y explosivo, arquearon a través de la oscuridad hacia el crucero ligero Sendai. La salva falló, pero no por mucho. Lee no estaba enfocado en Sendai. El radar de Washington había identificado un objetivo mucho más importante: el destructor Ayanami, liderando la vanguardia japonesa. La segunda salva cambió hacia ella. Esta vez, los cañones de Washington no fallaron. Al menos un proyectil de 16 pulgadas, posiblemente 2, golpearon a Ayanami. El proyectil atravesó su casco como papel, detonó en su sala de máquinas y destrozó sus espacios de maquinaria. Ayanami quedó muerta en el agua, ardiendo furiosamente. Entonces, sobrevino el desastre. A las 2337, South Dakota sufrió una falla eléctrica masiva. Cada sistema eléctrico en el barco murió instantáneamente. Las luces se apagaron. Las pantallas de radar se pusieron negras. Los destructores estadounidenses estaban en peor situación. Preston fue la primera en morir, atrapada en un fuego cruzado. Walke fue la siguiente. Benham fue golpeada por un torpedo que le voló la proa. En menos de 15 minutos, la pantalla de destructores de Lee había sido aniquilada. Para las 2315, la Fuerza de Tarea de Lee había dejado efectivamente de existir. 4 destructores estaban hundidos o lisiados. South Dakota estaba ciega, sorda y en llamas. Solo Washington permanecía operacional. Estaba sola enfrentando 14 barcos japoneses, incluyendo un acorazado, 4 cruceros y múltiples destructores. Lee miró su pantalla de radar y vio algo que los japoneses no podían ver. En su emoción por golpear a South Dakota, en la descarga de adrenalina de destruir destructores estadounidenses, los japoneses habían perdido su formación, y ninguno de ellos había notado a Washington. Lee dio la orden que definiría su lugar en la historia naval. Silencio completo en todos los circuitos de radio, sin luces, velocidad máxima adelante. Washington aceleró a 26 nudos y se dirigió directamente hacia la línea de batalla japonesa. A 7.680 metros,
Prácticamente a quemarropa para cañones de acorazado, Lee dio la orden de abrir fuego contra Kirishima. Toda la batería principal de Washington, 9 cañones de 16 pulgadas, estalló en una salva perfectamente coordinada. La primera salva horquilló a Kirishima. La segunda fue un impacto directo, luego otro y otro. En 7 minutos, Washington disparó 75 proyectiles de 16 pulgadas. Al menos 9, posiblemente hasta 20, golpearon a Kirishima. El efecto fue devastador. Los proyectiles de Washington, pesando 1.225 kilogramos cada uno, viajando a 700 metros por segundo, golpearon con la fuerza de trenes de carga. Atravesaron el blindaje de Kirishima como papel tisú. Un proyectil destruyó su torre delantera, matando a todos en el interior instantáneamente. Otro detonó en su sala de máquinas. Su equipo de dirección fue destrozado. Comenzó a dar vueltas sin poder maniobrar, sin poder escapar, mientras Washington continuaba golpeándola. El almirante Kondo, observando a su buque insignia arder, enfrentó la amarga realidad de que su fuerza había sido emboscada. Ordenó la retirada inmediata. La fuerza de superficie japonesa más poderosa que se había acercado a Guadalcanal desde la invasión se dio vuelta y huyó hacia la noche. Detrás de ellos, Kirishima estaba muriendo. A las 03:20, Kirishima se volcó y se hundió al noroeste de la isla Savo. Fue el primer acorazado hundido por otro acorazado en la Guerra del Pacífico, y había sido destruido por un solo barco estadounidense luchando solo. Cuando los informes de bajas fueron compilados, una estadística se destacó como casi increíble. El USS Washington, que había derrotado sin ayuda a un acorazado japonés y ahuyentado a toda una flota enemiga, no había sufrido bajas. Ni un solo hombre a bordo había sido asesinado o herido gravemente por acción enemiga. El barco mismo había recibido solo un impacto, un proyectil de 5 pulgadas que cortó su antena de radio. En el enfrentamiento de superficie más violento de la campaña de Guadalcanal, el barco que había causado más daño había recibido el menor.